Las 7 trompetas de Apocalipsis. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Estas palabras las escribiera David, refiriéndose a uno de los episodios más tristes de su vida, cuando aún amando y respetando al ungido de Dios que era Saúl. Sin embargo, Saúl y los suyos persiguieron a David a muerte. En aquella situación de tensión y de estrés, David se dirigió a Dios con todo su corazón. Y después de la salvación recibida de Dios, escribe este salmo. El Salmo 18. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi liberador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí tenemos a un hijo de Dios, rodeado por sus enemigos, invocando el poder liberador de su Dios, al que ama. Ahora él describe la situación en la que está orando a Dios. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. 2 veces repite la misma idea. Me buscaban para matarme. Estaba atemorizado porque los que me buscaban eran perversos. Y eso angustia a cualquiera, ¿cómo no? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Él oyó mi voz desde su templo. Esta es una idea fundamental también en este texto para que podamos entender algo más acerca de las trompetas. Por cierto que si estamos citando este salmo es porque hasta ahora he estado diciendo que las trompetas van a ser el medio, es decir, los sucesos que se desencadenan al toque de cada trompeta de Apocalipsis, serán el medio que Dios va a emplear para frenar el empuje y los planes de los enemigos del pueblo de Dios después del tiempo de gracia para destruirlos. Ahora he tomado este ejemplo de David del Antiguo Testamento para ilustrarlo. David está rodeado y perseguido a muerte por sus enemigos. Confía en Dios y lo invoca. Y él está seguro de que Dios le salvará de sus enemigos. Y dice que Dios le oye desde su santuario. Es una idea fundamental que aparecerá en Apocalipsis realmente después de las 7 iglesias. El marco en el que se desarrolla toda la escenografía de Apocalipsis es el lugar santísimo del templo celestial de Dios. Dice ahí David, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Y qué ocurrió entonces? Versículo 7. Y la tierra fue conmovida y tembló. Ahí estamos hablando de un terremoto. Es decir, un hijo de Dios ora a Dios porque está siendo perseguido a muerte. A Dios le llega la petición de ese hijo suyo y ocurre un terremoto. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron. ¿Cuál es la razón? Porque se indignó él. Es decir, al Señor le molestó en extremo que persiguieran de esta manera a David. Esto nos va a reaparecer también en Apocalipsis. Cuando
durante el cuarto sello el pueblo de Dios está siendo perseguido a muerte y entonces ora a Dios y se le presenta a Dios en el séptimo sello en el cielo las oraciones de sus santos y él las recibe. Entonces el texto dice que hubo un terremoto. Me pregunto yo si será porque también Dios se indignó en aquel momento porque su pueblo estaba siendo perseguido a muerte. La descripción sigue diciendo, versículo 8, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Está describiendo la ira de Dios. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Ahora nos está hablando de cuánta prisa se da Dios para ir a acudir, a socorrer a su hijo David. Inclinó los cielos y descendió, algo así como si los convirtiera en un tobogán y se desliza hacia la tierra. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya, alrededor de sí oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Y fíjense lo que dice ahora: granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Y vuelve a repetir: granizo y carbones de fuego. ¿Cuál es la manera? Después que Dios se da prisa en ir a socorrer a su hijo. ¿Cuál es la imagen que se usa? Que Dios, para librar a su hijo del cerco de los que lo buscan para matarlo, hace caer sobre ellos granizo y carbones ardiendo, o carbones de fuego. Estas ideas se repetirán en Apocalipsis también, cuando hablemos de las trompetas y del modo como Dios frena la maldad de los rebeldes cuando quieren ir a destruir a su pueblo. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Dios vino a librar a su hijo y lo libra. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuerte que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Precioso salmo para esos momentos en los que uno se siente incomprendido, sufriendo injusticias. El Señor escucha nuestra oración de petición de auxilio y corre a ayudarnos. Ahora veamos. Vamos a poner en un esquema este salmo de David hasta aquí. David, perseguido a muerte, clama al Señor. Dios le oyó desde su templo, lo cual es fundamental, porque es donde Dios hace juicio sobre los casos. Dios se indignó y hubo un terremoto. Entonces Dios acudió en su auxilio desde los cielos con granizo y carbones encendidos. Finalmente David es liberado. Ahora este esquema parece que ya lo hayamos visto antes. Fijaos bien, cuando decíamos hace 2 temas o 3, durante el cuarto sello el pueblo de Dios perseguido a muerte y angustiado. El pueblo de Dios ora a Dios por su liberación. ¿Recuerdan esto? Las oraciones son presentadas delante de Dios en la última intercesión y Dios responde con el sellamiento de su pueblo. Y dispuesto Dios siempre a responder a su pueblo, es decir, las trompetas preparadas, esperando cuál sea la decisión divina, entonces Dios decide cuál es su respuesta e interviene sobre los perseguidores para libertar a su pueblo. Suenan las trompetas. Ahora bien, aquí se añaden 2 detalles. El primero,
Dios siempre dispuesto a responder a su pueblo preparadas las trompetas. Dice Apocalipsis capítulo 8 versículos 4 y 5. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Es decir, estas oraciones que ellos presentan pidiendo ayuda a Dios. Y dice que entonces hubo un terremoto. Como en el caso de David. Hubo un terremoto cuando el Señor se entera de que su pueblo está siendo perseguido a muerte al fin del tiempo. Y hay un elemento más. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Allí dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo, ¿qué cosa dice? Granizo y fuego mezclados con sangre. Granizo y fuego, como en el caso de David. Granizo y carbones de fuego. Para liberar a David, la primera trompeta será granizo y fuego mezclados con sangre. La figura está tomada del rey David y también de las plagas de Egipto. De modo que, aunque es una idea extraña que Dios intervenga de esta manera, sin embargo, lo ha hecho muchas veces en el pasado. Y está escrito en la Biblia para que los que hemos alcanzado los fines de los tiempos entendamos la manera y los propósitos como Dios actúa con su pueblo para librarlo de las asechanzas del diablo para destruirlo. Esto lo comento solamente para generar confianza en el pueblo de Dios. Es la manera como Dios actúa. Dios nunca abandonará a su pueblo, como nunca abandonó a su escogido David. Empleará métodos muy parecidos para librarnos. Veremos su salvación si estamos quietos. Gloria sea a Dios.